Hola, ¿cómo les va? Buenas noches, bienvenidos a Entre Líneas. Bueno, una jornada caliente la de hoy, ¿no? Sí. Especialmente... No tregua, ¿no? No tregua, sí, la verdad que sí. Especialmente por lo ocurrido con el tema retenciones, y llegó el desenlace que algunos estaban imaginando, que muchos no querían, pero que finalmente está y tiene que ver con un conflicto con el campo y el gobierno nacional por el tema de retenciones. Esta mañana a primera hora se conoció en el boletín oficial el cambio, finalmente, el incremento en la alícuota de retenciones de derecho de exportación para la soja y sus derivados del 30 al 33%, cosa que había sido de alguna manera anticipada por el ministro de Agricultura, Luis Basterra, a la mesa de enlace en los últimos días, pero a cambio, bueno, les ofreció algunas bajas en otros productos, claro, que por supuesto económicamente una cosa y la otra no tiene comparación en el volumen. Sí, si no tendría sentido la medida que toma el gobierno. Por supuesto. Bueno, lo cierto es que había allí algún diálogo abierto entre el campo y el gobierno y alguna expectativa de los sectores rurales de que el gobierno no diera ese paso finalmente, ¿no? De incrementar ese 3% que había quedado habilitado a aplicar después de la ley de solidaridad de fines de diciembre. Bueno, lo cierto es que lo dio, se conoció en el boletín oficial y en horas de la tarde las entidades del campo confirmaron una medida de fuerza, un paro, un cese de comercialización de granos y de carne a partir del próximo lunes y hasta el jueves. Hoy además, en el medio de todo esto, un tractorazo importante en Córdoba, desde el cruce de Alto Fierros, aquí en la autovía de la Ruta 36, hasta la capital provincial, donde se movilizaron. Allí hubo autoconvocados y representantes de las 4 entidades del campo en la provincia de Córdoba. Bueno, una de las protestas más importantes que realizaron los productores en el día de hoy y que tuvo como corolario el paro que se anunció y que comenzará el próximo lunes. Y también habló el presidente Alberto Fernández, que dio por cerrado cualquier instancia de diálogo ya con respecto a este tema con el campo, y además tuvo un giro discursivo que avivó todavía más la polémica con el campo. Dijo que dialogaron, tuvieron una instancia de negociación, pero el campo siempre quiere ganar. Bueno, muy bien. Antes, CRA también había tenido un comunicado que había generado cierto revuelo, había dicho que si era por la cuestión recaudatoria era un juego de suma cero y que si era una cuestión ideológica los iban a ver en la ruta. Y fue finalmente lo que ocurrió, ¿no? De alguna manera CRA, claramente ahí en esa mesa de enlace, fue la que tomó la iniciativa y la que empujó al resto de las entidades a esta medida de fuerza que comenzará este lunes. Y bueno, de todo esto vamos a estar hablando en el programa de hoy, porque va a estar acá en un ratito nada más David Tonelo, que es el presidente de la Sociedad Rural de Río Cuarto. Si algo falta, mañana Cartés convocó a las rurales de San Luis y de Córdoba a una asamblea en Jesús María, y allí va a estar Tonelo, así que vamos a estar anticipando un poco lo que va a ocurrir allí y un balance de cómo se ve desde la Sociedad Rural de Río Cuarto este tema. Vamos a hablar también con Gabriel de Rademacher, vía telefónica, el vice de CRA, vicepresidente de CRA, y con Gonzalo Augusto, el economista de la Bolsa de Cereales de Córdoba, para conocer un poco los números de esta medida que lleva adelante el gobierno con el incremento de retenciones. Y vamos a hablar de la campaña municipal en Río Cuarto, claro, que falta un poco más de 3 semanas. El tema de las retenciones empezó a meterse también en la campaña, ¿no? El candidato del Frente Juntos por Río Cuarto, Gabriel Abril, en las últimas horas le reclamó al intendente Juan Manuel Llamosas que se pronuncie sobre el incremento de las retenciones, algo que por ahora no le ha dado resultado porque el intendente dio órdenes a su equipo de que el tema de retenciones no se va a tocar durante la campaña. Es un tema incómodo para el intendente, claramente, ¿no? Porque lo que está haciendo el frente opositor es reprocharle el acuerdo con el kirchnerismo, con el albertismo aquí de cara a la campaña para el 29 de marzo, y está tratando de pegarlo al intendente con la decisión de subir las retenciones. Bien. Vamos a hablar con Gabriel Abril, lo vamos a tener hoy invitado aquí en el piso, y también con Pablo Carrizo vamos a hablar, el candidato del Frente Política Abierta. Recordemos que Carrizo viene en 2016 de hacer una muy buena elección con respeto, algo cercano a los 10 puntos. Claro. Y que le valieron 2 bancas, ¿no? Exacto, y una en el Tribunal de Cuentas. Así es. Carrizo se enfrenta al desafío de repetir esa performance y de llegar a convertirse en la tercera fuerza, de afianzarse en ese lugar con una novedad, dividido de la agrupación original que era Respeto, ¿no? Claro, claro. Vamos a estar hablando aquí en el piso también con Pablo Carrizo. Vamos a los auspicios y enseguida tenemos al primer invitado.
Auspician este programa Bio 4, Alimentos Santa Rosa, Ente Municipal de Obras Sanitarias, Sociedad Anónima de Transporte Ciudad de Río Cuarto, Sociedad Rural de Río Cuarto, CESIS, Diego Cid, Consejo Deliberante, Gobierno de la Provincia de Córdoba, Gobierno de Río Cuarto, Universidad Nacional de Río Cuarto, Comuna de Chucul, Municipalidad de Monte de los Gauchos, Colegio de Abogados de Río Cuarto, Defensoría del Pueblo Ciudad de Río Cuarto, AEFIP, UPC, Tarjeta Naranja. Seguimos en Entre Líneas. Sí, vamos a hablar de la cuestión del campo, que fue el tema caliente de la jornada de hoy y viene siendo el tema de debate en las últimas semanas, en los últimos días, a partir del intento del gobierno primero de aumentar las retenciones, hoy de concretarlo, ¿no? Lo subió finalmente a la soja y a sus derivados del 30 al 33% y eso desató la protesta del campo. Tractorazo en Córdoba en horas de la mañana y finalmente en horas de la tarde el anuncio de la Mesa de Enlace Nacional de un paro de 4 días en la comercialización de cereales y carne a partir del próximo lunes y hasta el jueves próximo inclusive. Bueno, está David Tonelo aquí con nosotros, que es el presidente de la Sociedad Rural de Río Cuarto, para hablar de este tema. David, muchas gracias por venir. ¿Cómo andan? Buenas noches. Bueno, ¿cómo viste este tema? Finalmente decíamos un final que algunos no querían, pero que muchos imaginaban que podía darse, ¿no? Y bueno, sí, era ya hacía una semana cuando se cerró el mercado de granos, ese cierre de exportaciones, bueno, ya se sabía que era un final anunciado. Bueno, es un problema para las producciones que estamos lejos del puerto, es un masazo productivo al interior, realmente hace que nuestras empresas hoy estén en el límite de la rentabilidad. Por supuesto, a esto hay que sumarle lo que hablábamos recién de la sequía, que hace que encima los márgenes bajen más y con este 3% que significa en realidad un 10% más de aumento de lo que veníamos pagando, hace que nuestras producciones sean complicadas. Máxime, estando a las puertas de una cosecha que en 10, 15 días falta para que empiece, bueno, que nos cambien las reglas de juego de esta forma y de esta manera, más allá que entendemos las necesidades del gobierno, nos parece realmente grave y es un avasallamiento al sistema productivo. Esto cuanto más lejos de los puertos, peor es. Sin duda, porque aparte los rindes de indiferencia van creciendo, cobran menos, esos productores cobran menos, y encima llevar la mercadería hasta el puerto es mucho más caro. Claro. Entonces, al estar más lejos del puerto, los rindes son menos. Porque la tierra cambia, porque el clima cambia, y a eso hay que sumarle que el flete es más costoso. Es muchísimo más costoso, hace que los rindes de indiferencia se pierdan totalmente. Y cobra lo mismo un productor al lado del puerto, el mismo precio que el productor de San Luis, el de Achira. La soja vale lo mismo. La soja vale lo mismo. Claro. David, ¿cómo ves la reacción que tuvo el presidente Alberto Fernández después de que se decretó
el cese de comercialización, que dijo que lo que pasa es que el campo siempre quiere ganar, digamos, como argumentación a la situación a la que se llegó. Yo creo que hay un problema que no nos logramos hacer entender lo que es el sistema productivo nuestro, qué es lo que hacemos, y yo creo que los que nos gobiernan, e incluso los gobiernos anteriores, ellos se creen o creerán que nosotros sembramos y pase lo que pase, nos llenamos de plata y nada más lejos de la realidad que eso, y ellos a lo mejor lo ven como una caja para extraerle al sector. Nosotros sembramos con unas condiciones y cosechamos con otras. El gobierno, está bien, ellos, como te digo, es una necesidad de caja que tienen, pero también hay una gran realidad. Nosotros vamos a tener que repensar nuestras empresas llegado junio, julio, cuando empecemos a pensar la nueva campaña. Y tenemos que sembrar con unas reglas de juego. No nos pueden cambiar una semana antes, y eso el gobierno tiene que entenderlo o tiene que saberlo, porque va a volver a haber menos maíz, menos trigo, menos carne, dimos una buena cosecha, vamos a bajar la tecnología de siembra, y bueno, es parte de que si queremos sacar este país de una buena vez y que trabajemos, que nuestros hijos se eduquen, que nuestros hijos queden acá, bueno, es parte de algo que nos debemos entre todos, ¿no? Un diálogo consensuado entre todos. Bien. David, si nos permitís un minuto, está Gonzalo Augusto vía Skype, es economista de la Bolsa de Cereales de Córdoba, ya lo estamos saludando. Gonzalo, ¿cómo va? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Bueno, muchas gracias por atendernos, Gonzalo. Contanos un poco qué impacto va a tener esto en números, ¿no? En los estudios que hace la Bolsa habitualmente, bueno, esto se refleja. Contanos un poco cómo se va a vivir en la producción cordobesa. Bueno, la verdad que tenemos dos tipos de impactos. Por un lado tenemos un impacto a nivel macroeconómico, cuál va a ser el resultado de lo que aspira el gobierno con esta medida. Por un lado, que el aumento del complejo sojero de los derechos de exportación, que eso le brinda una gran cantidad de recursos. Estamos estimando van a ser como 400 millones de dólares, y si bien bajó los derechos de exportación del maní y del garbanzo y beneficia a determinadas economías regionales, esto no alcanza o no es suficiente para compensar lo que le va a extraer en concepto de derecho de exportación de soja. Y después lo que tenemos es a nivel microeconómico, sería a nivel productor. Esta nueva medida también genera una pérdida de rentabilidad grande. Ya venía la soja perdiendo rentabilidad por un contexto internacional bastante adverso, y con esta medida lo que hace es agravarlo, y en determinadas zonas de la provincia incluso ya la soja deja de ser un cultivo económicamente viable. Así que esos son los dos panoramas que tenemos, por lo que es a nivel macro, y esto a nivel micro, tal como decía el presidente de la sociedad rural, que va a generar un fuerte recorte o algún cambio en el plan de negocios, por lo menos para la próxima siembra. La mayoría de los productores en la provincia va a tener que afrontar las retenciones al 33%, o la segmentación va a generar algún tipo de beneficio. Bueno, ese también es un tema bastante delicado y del cual no hay precisiones. Si bien se habló que se va a compensar a los productores de soja, la forma en la que se va a hacer, si bien se dio un rango de producción, hay que ver cómo se determina esa producción, porque se está diciendo que va a ser con la campaña 2018-2019, la campaña pasa que fue una campaña récord. ¿Qué quiere decir esto? Que va a haber muchos productores que tuvieron un muy buen nivel de producción, entonces van a entrar a pagar una retención, un derecho de exportación más elevado, pero en una campaña normal eso sería más bajo. Para que se den una idea, ya con 1000 toneladas, una producción de 1000 toneladas con un rinde medio de la provincia de Córdoba, eso es un campo de 285-286 hectáreas. Es decir, que un productor es un campo relativamente mediano para lo que es la provincia de Córdoba, la región pampeana. Entonces un grueso de los productores va a pagar ese porcentaje, y aquellos productores que puedan entrar en categorías más bajas, hay que ver cómo se va a pagar esta compensación, porque entre el hecho que se da a la venta, que se va a pautar un derecho de exportación efectivo del 33%, hasta que se devuelva el monto pautado, va a haber un tiempo. Por más que el gobierno tenga muy buena voluntad, hay trámites burocráticos o demoras que hacen que cuando se termina pagando, se hace efectivo, ya el derecho de exportación efectivo que se realizó no es el mismo el que tendría que haber sido. Gonzalo, te pido un minuto, está Gabriel de Rademacher, el vicepresidente de CRA en comunicación telefónica con nosotros. Gabriel, ¿cómo va? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por llamar. Bueno, gracias por atendernos. Bueno, Gabriel, finalmente se tomó la decisión, parece empujada por CRA, ¿no? ¿Esto fue así dentro de la mesa de enlace? Sí, absolutamente, traccionada por CRA. Realmente nuestros productores ya nos pedían a gritos tomar esta decisión que venía siendo demorada en parte por el llamado del gobierno a esta mesa de diálogo que terminó desembocando en este anuncio, realmente muy a contramano de lo que se pretendía de las entidades, y después esperando que se sumaran el resto de las entidades de la comisión de enlace, hasta que finalmente, bueno, esta tarde se tomó la determinación de largarlo y allí se van encolumnando el resto de las entidades. De Rademacher, ¿esto corta definitivamente el diálogo con el gobierno de Alberto Fernández o esperan que se retome? No, a ver, no tiene por qué. A ver, sería una respuesta en todo caso a una decisión unilateral que también podría tomarse como un fin del diálogo, que es justamente incremento en los derechos de exportación, que también han explicado recién, las consecuencias negativas que trae para el productor. De modo que, bueno, dentro de los diálogos infructuosos que se han mantenido, si se quiere, es un golpe sobre la mesa, un grito que ponemos los productores para decir, a ver, vamos por el camino equivocado, no volvamos a repetir viejos errores ya fracasados del pasado que nos llevan a escenarios totalmente opuestos a lo que el país necesita. Nosotros necesitamos generar mayor producción, mayor ingreso de divisas genuinas al país, es lo que el país está requiriendo, mayor puestos de trabajo, y este aumento en la carga impositiva va en un camino opuesto, va a desincentivar la producción, nos va a generar menos producción para el país y en definitiva va a producir el efecto inverso que el Estado busca. En lugar de obtener una mayor recaudación tributaria, va a obtener menores recursos impositivos. Y esto ya ha sido probado en cada una de las instancias en que este tipo de soluciones se han llevado a cabo, ¿no? De Rademacher, en el comunicado original de CRA se decía que si era un fin recaudatorio era un juego de suma cero, pero si era ideológico los iba a encontrar en las rutas. ¿Ustedes creen que es esto último, es ideológico lo del gobierno? No le encontramos otra explicación porque, de vuelta lo repito, en cada una de las instancias en que se aplicó esta receta, el resultado fue contrario al que se buscaba. Volver a insistir en recetas del pasado probadamente fracasadas, bueno, nos hace pensar en que hay un componente ideológico en esta decisión, en esta determinación. Y si no, veamos lo que pasaba antes de 2015, por ejemplo, en un cultivo emblemático como es el trigo. Apenas llegábamos a cubrir lo necesario para el consumo y el abastecimiento interno. En la última cosecha hemos puesto a disposición del país casi 20 millones de toneladas. Y lo único que ha variado es haber disminuido apenas en parte la componente impositiva que pesa sobre nuestros costos. De manera que el productor, cuando le dan una ventanita de viabilidad productiva, más allá de la situación climática, arriesga, produce y apuesta al éxito. Pero necesita saber mínimamente de que va a haber una posibilidad de respuesta económica. Nadie busca producir a pérdida y esto lo que nos conduce es a un escenario de producción a pérdida. ¿Estas 4 días de cese de comercialización se pueden intensificar si no reciben una señal de parte del gobierno? Nadie quisiera llegar a un escenario como ese. Ojalá esto sirva para generar una mesa de diálogo realmente constructiva y que nos aleje de la situación que a uno le viene en la cabeza, que es el escenario del 2008, con el enfrentamiento tan infructuoso y que tanto daño le generó no solo al campo argentino, sino a todo el país, caída de producción, pérdida de productores y un atraso notable en el avance del país. Esperemos no llegar a eso y que esto sirva, como decía hace un rato, como un golpe sobre la mesa que nos haga reaccionar. Gabriel de Rademacher, muchísimas gracias por este contacto con Entre Líneas. Muchísimas gracias a ustedes y bueno, esperemos encontrarnos con buenas noticias próximamente. Muy amable. Gracias. Bueno, lo recuperamos a Gonzalo Augusto, que quedó allí esperándonos. Le agradecemos estos minutos. Gonzalo, si tuvieras que hacer un dibujo de la provincia, ¿cómo crees que va a impactar esto, por ejemplo, en el departamento Río Cuarto?
Bueno, para lo que era Río Cuarto, si uno estaba analizando con los derechos de exportación al 30%, tenía una rentabilidad positiva, pero sin embargo era bastante baja, del 2-3%, y hoy con este nuevo esquema de derecho de exportación la rentabilidad pasaría a ser negativa. ¿Esto quiere decir que el productor va a dejar de sembrar? No, pero sí lo que está diciendo Gabriel es el hecho de que va a cambiar este modelo de negocios y obviamente se va a aplicar menos tecnología y obviamente impacta también en el valor de la tierra. Y un apunte más que me gustaría hacer, ya que estamos, es el tema de que el aumento adicional que se recaudaría por este cambio en los derechos de exportación es bastante bajo, porque si uno lo compara con otras variables, como por ejemplo el déficit de aerolíneas argentinas, que el año pasado fue superior a los 500 millones de dólares, o el déficit de la caja de jubilación del Poder Judicial, que fue por más o menos 400 millones de dólares, ambas cifras por encima de los 380 millones que tiene pautado recaudar el gobierno en concepto de este cambio en el esquema impositivo. Gonzalo, muchísimas gracias por este contacto con Entre Líneas. Gracias a usted y que tengan muy buenas noches. Muy amable. Igualmente. Bueno, David, aquí, ¿crees que la cuestión en Río Cuarto se empieza a complicar con esto, como decía Augusto? Yo creo que bueno, ahora ya está la cosecha jugada y sin ningún lugar a dudas que el productor va a tener que cosechar, va a tener que ver cómo quedó. Recién hablábamos de la sequía que estamos atravesando, donde nuestros rindes van a caer más todavía, quiere decir que el rendimiento de indiferencia va a bajar. Y bueno, después se verá cómo nuestras empresas se van a repensar de cara a lo que viene, con la aplicación de nuevas tecnologías o tecnologías viejas o sembrando otros cultivos. Es el escenario hay que repensar las estrategias. Así es, por supuesto, y con reglas claras, como te digo de nuevo, porque a lo mejor sembramos más maíz, pero llegado mayo del año que viene nos vuelven a correr las retenciones al maíz y estamos en el mismo escenario. Pero bueno, es parte de lo que estamos viviendo, ¿no? También nosotros, ¿qué estamos exigiendo? El sector público tiene que hacer su ajuste, el sector político tiene que hacer su ajuste. No lo vemos a eso y es parte de lo que creemos que la sociedad tiene que empezar a pensarlo y empezar a ver. ¿Hay puntos de encuentro de esta situación de hoy con la de 2008, con la 125, ya sea en la realidad de los productores como en la cuestión política? La realidad te diría que es totalmente distinta por una cuestión de que en ese momento la soja tocó los $600, ponerle que haya habido un promedio de $500, hoy la soja está en $220, cayendo, no es que encima está manteniéndose, está cayendo el precio. Y bueno, es parte de que el productor va a tener que pensar seriamente qué va a hacer el año que viene. Y bueno, con respecto al gobierno, creemos que Alberto Fernández no es Cristina. Yo creo que las puertas del diálogo no se van a cerrar, o por lo menos ella es un anhelo de buen deseo y que somos toda gente que lo único que queremos es el bien para el país y sin duda que Fernández lo quiere y los productores también. Bueno, esperemos que nos podamos sentar y ponernos de acuerdo y poder dialogar en serio, ¿no? Mañana asamblea de todas las rurales de Córdoba y San Luis en Jesús María. En Jesús María. Mañana nos juntamos a la tarde, van a ir todas las rurales y bueno, ahí veremos un poco los márgenes de acción que tenemos, que nos piden las bases, que nos piden nuestros asociados y confluiremos en alguna medida de acción, ¿no? Que sin duda el paro del 9 al 12 ya está confirmado. De alguna manera se va a poner en claro la operatoria de ese paro de 4 días. Sin duda es que es así, es ponernos un poco de acuerdo entre todos, sin duda que la mesa de enlace también va a participar a nivel provincial para ponernos un poco de acuerdo entre todos los pasos a seguir, ¿no? Bien. David, muchísimas gracias por haber venido. No, gracias a usted. Muy amable. Bueno, tuvimos 3 visiones, sí, ¿no? En simultáneo, la visión técnica, la visión de CRA y la visión de David Tonelo de la Rural de Río Cuarto para ofrecer un panorama de cómo están viendo hoy desde el campo lo que está ocurriendo a nivel nacional y esta novedad, el paro de comercialización desde el lunes al jueves. Así es. Nos vamos a la pausa y enseguida hablamos de la campaña en Río Cuarto, de la elección que va a derivar en un nuevo gobierno, un nuevo intendente del 29 de marzo. Así es, ya venimos.
Universidad Nacional de Río Cuarto. 48 años de educación pública. Hoy Hemos informa. Cómo evitar el derroche y cuidar de nuestra agua. Cuidados diarios a tener en cuenta. Cerrar bien las canillas para evitar goteras. Reparación de pérdidas en cañerías. Date duchas cortas. Cerrar la canilla cuando te laves los dientes. Usa el balde para limpieza de vehículos y riego de jardines. Con tu aporte estamos cuidando el recurso agotable del agua. Y con la implementación de la factura ecosustentable, ya somos parte del cuidado del medio ambiente. Evita derroche, cuidemos nuestra agua. Es única, es nuestra. Hay una ciudad en el corazón de Argentina que siempre soñó a lo grande. Una ciudad que tiene sus cosas, como todas, pero que en otras no se parece a ninguna. Donde cada uno de sus vecinos tiene un proyecto, un plan, chico, mediano, grande, de llegar más lejos, de progresar, de vivir mejor. Hace 4 años pusimos en marcha un plan para hacer una ciudad donde todos tengamos futuro. Una ciudad amigable, más segura, innovadora y sustentable. Estamos haciendo la ciudad que todos queremos, entre todos, para que Río Cuarto tenga el protagonismo que siempre la caracterizó, entre las mejores ciudades del interior. Arriba, bien alto. Río Cuarto, bien alto. Intendente Llamosas. Seguimos. En Bayer, el futuro de la agricultura lo hacemos juntos y lo hacemos con innovación, sustentabilidad y transformación digital en beneficio de los productores, de los consumidores y del medio ambiente. Bayer, ciencia para una vida mejor. Atención a todos los propietarios de vehículos. El 10 de marzo vence el pago único del impuesto automotor y embarcaciones. No te pierdas el 50% de descuento siempre que cumplas con estos requisitos. Si estás al día con el impuesto automotor, embarcaciones y además el inmobiliario urbano y rural e ingresos brutos, accedes a un 30% de descuento. Pero si además abonás el automotor en un solo pago, tenés otro 15% extra de descuento y otro 5% menos si lo haces online o por teléfono. Cumpliendo estos requisitos, obtenés el 50% de descuento en el valor de tu impuesto. Recordá, el 10 de marzo vence el pago único del automotor y embarcaciones. Ingresá a www.rentascordoba.gov.ar o llama al 0800-444-8008. Hay varias formas de pago disponibles. Rentas Córdoba, Ministerio de Finanzas. Esta es la tarjeta ZapBus. Vas a un centro de expendio y ya está. La recargas y listo. Es más cómodo, ágil y sobre todo seguro.